Ok, para efecto de registro les comento que será videograbada la clase y haré captura de pantalla para tomar asistencia. De acuerdo. Bien, entonces sí me escuchan, ¿verdad? ¿Todo correcto? Bien, nada más me corroboran si me escucho, me cambié de red porque estaba un poco inestable la otra. Y que- Bueno, si por algún motivo se corta o algo la comunicación, háganmelo saber de inmediato, por favor, para cambiarme de red, porque no sé si sea la conexión que esté fallando de parte de acá. Bien, entonces, de acuerdo a la última sesión, planteábamos de las reglas de las pruebas en lo particular. Estamos hablando de cuáles son las reglas propiamente de las pruebas en el proceso civil. Y en la última sesión, que fue presencial, pues ya les compartía un poco de cómo se desahoga una prueba confesional de posiciones. Y es así que se ve mi pantalla. Si me corroboran que se vea la pantalla, por favor. Y que lo que se ve sea un auto, que es el auto del cual estábamos hablando. Bien, entonces, derivado de precisamente lo que estábamos platicando la última sesión, hablábamos de las pruebas en lo particular, propiamente de la prueba confesión de posiciones. La confesión de posiciones, pues precisamente aquí vemos cómo hay un auto. En este auto podemos observar cómo hay una admisión, ¿verdad? Una admisión de las pruebas de la parte actora principal. En este caso es un proceso donde hubo una reconvención, por eso se habla de la parte actora principal, que será entonces demandada en la reconvención. Y nada más comentarles que en cualquier momento que tengan alguna duda, pónganme un mensaje en el chat, levanten la mano, interrumpan, por favor, para yo detenerme y poder explicar la parte que no haya quedado clara. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dentro de este auto, en donde se señala fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, tenemos precisamente la admisión de los medios de convicción. Y aquí, como verán, les decía, pues la parte actora principal, que es demandada en la reconvención, se le admiten la totalidad
de pruebas por estar ajustadas a derecho, estar vinculadas con los hechos controvertidos y no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres. Y con la citación de su contraparte, que es parte de los principios de la admisión de las pruebas, ¿no? Que pudieran contradecirse. Y también, bueno, la fundamentación correspondiente al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Y en este primer apartado tenemos la confesional de posiciones, como ya veníamos platicando, aquí cuando el juzgado provee, decíamos que se cita al absolvente para que se presente personalmente y no por conducto de apoderado en la fecha señalada para la audiencia de pruebas y alegatos. Ahora, si éste no comparece sin justa causa, se le declara confeso de las posiciones calificadas de legales. Recordemos que hay un sobre, ¿verdad? Que se presenta cerrado con un pliego. Este pliego, pues, es un listado que contiene las posiciones en el cual puede tener hasta 40 posiciones o de ser menor el número, podrá reservarse el derecho, la parte oferente, para articular posiciones de manera oral en la audiencia. Luego entonces también se le previene al que ofrece la prueba para que con anticipación a la fecha del desahogo de la audiencia, es decir, en cualquier momento, con que sea antes a la fecha de la audiencia, presente el pliego de posiciones o en caso de no presentarlo, comparezca a articularlas de manera verbal y directa. También hay un apercibimiento aquí, se le apercibe que de no hacerlo se le tendrá por perdido el desahogo a dicho medio de convicción por su falta de interés jurídico. De igual manera vemos la fundamentación y posteriormente vamos a hablar un poquito de la testimonial y cómo se desahoga. Bien, voy a cambiar mi pantalla. Vamos a ir a una presentación de apuntes para poder continuar con lo que es precisamente eh, el estudio de las pruebas en lo particular. ¿Se ve mi pantalla? Nuevamente les pregunto porque estamos ya en... Bien, estamos ya en otra pantalla, ¿sí? Muy bien. Decíamos, de las pruebas en lo particular y aquí pues la fundamentación está en su Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, iniciando a partir del artículo 308. Ya me voy a pasar un poquito de la prueba confesional de 308 al 328 porque ya lo hemos analizado en clase. Hicimos un cuadro en el pizarrón de todos los supuestos para ofrecer y desahogar este tipo de prueba. Ya hablamos de qué es la confesional, cómo se puede realizar, por quién puede ser efectuada, quién puede articular y absolver posiciones, cómo se deben de redactar las posiciones y de igual manera el número de posiciones que se puede realizar y en dado caso que la confesión o se produzca nulidad en esa confesión, será a través de ciertas hipótesis. En el primer caso es cuando el juez es incompetente y cuando, segundo, cuando se arrebata a través de la violencia y tercero, también pudiéramos combatir, ¿verdad? Combatir esta confesión a través del recurso ordinario de apelación que veremos más adelante. Bien, entonces tenemos precisamente adelante en el valor de la confesión para completar esta parte de lo que hablábamos de la confesión. Vamos a hablar del valor que se le asigna ya en el estudio de la sentencia, pues como ustedes sabrán, a cada prueba se le asigna un valor probatorio y además de este valor probatorio, pues tenemos lo que conocíamos como alcance, ¿verdad? No es lo mismo que una prueba tenga valor probatorio y que la misma pueda probar los hechos constitutivos de mi acción o de mis excepciones. Entonces, hablar del valor de la confesión, cómo se valora este tipo de prueba, podremos tener en cuenta que la confesión
hace prueba plena cuando concurren ciertas condiciones. Primera es que sea hecha por persona capaz de obligarse, entonces tendrá que ser hecha por una persona con capacidad legal de ejercicio. En el segundo supuesto tenemos que la persona pues deberá haberla hecho con pleno conocimiento de las situaciones, porque recordemos que la confesión habla de hechos propios que le perjudiquen al absolvente. Entonces, solamente aquella persona que confiese hechos propios sin coacción y violencia podrá ser con pleno valor probatorio. Y concatenando el tercer punto que se ha hecho propio, o en su caso del representado, también hablábamos del supuesto en el cual precisamente pues tenemos que las personas jurídicas, también las empresas llamadas personas morales, pues también pueden absolver posiciones, también pueden ser citadas a una confesión, pero esto lo harán a través de su representante legal, ¿de acuerdo? Evidentemente, para que la prueba confesional también tenga valor probatorio pleno, pues tiene que hacerse en cuarto lugar conforme a la prescripción de la ley, es decir, siguiendo el orden, la técnica de las posiciones directas que deban de contener un hecho, que se puedan contestar de forma afirmativa o negativa, pudiendo abundar sobre las mismas y desde luego que estén relacionadas con el litigio, con los hechos controvertidos. Así pues tendremos una confesión con valor probatorio pleno. De igual manera, les comento que esta presentación que apenas la estamos analizando, se las compartiré. Es más que una presentación, es un material de estudio, pero lo quise exponer de esta manera en la clase virtual para que tuviéramos abundante la información aquí sobre todo en el tema de la fundamentación, ¿verdad? En qué artículos podemos encontrar esta información. Y bueno, también hablamos la clase pasada de la declaración de parte. Yo les decía que la declaración de parte, pues también se hace a través de preguntas, pero en este caso estas preguntas, pues no son posiciones. Es un interrogatorio, el cual es abierto, en vez de ser directo como en la confesión de las posiciones, pues aquí se le puede preguntar cualquier hecho que tenga relación con el litigio, pero además de que tenga relación con el litigio, pues que le conste a la persona declarante, ¿no? ¿Quiénes pueden declarar? Pues las mismas personas que van a confesar pueden declarar, es decir, las partes. Conforme al artículo 328 bis y 328 ter del Código de Procedimientos Civiles, que ya lo analizamos en la clase pasada, pues precisamente decíamos que esta prueba de declaración de parte puede incluso ofrecerse con independencia de la confesión de posiciones. Así que como estrategia, ya les había previamente expuesto, algunos abogadas y abogados pues prefieren no ofrecer la confesión, ya que la confesión tiene un término probatorio extendido, porque la ley permite que la confesión pueda ser ofertada hasta antes de la citación de la sentencia, no así con la declaración de parte, así que una estrategia pudiera llegar a ser útil es ofrecer la declaración de parte, reservarnos para ofrecer la confesión en el momento en que creamos oportuno, siempre que tengamos en consideración que la confesión deberá ser ofertada antes de la citación a la sentencia. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se valora, verdad? Esta declaración. Bueno, como veremos aquí es muy similar a la valoración que se hace de la declaración conforme a las reglas de la confesión. Pues primera, que sea hecha por persona capaz, igualmente. Segunda, que sea igual sin violencia. Y tercera, aquí cambia un poco, no solamente puede ser de un hecho propio, sino aquí también se extiende a algo que tenga conocimiento la parte que va a declarar. Es decir, algo que sepa y me conste, como en el caso de la testimonial. O sea, además de ser un hecho propio, es algo que se sepa y le conste o que haya tenido conocimiento. Y de igual manera, respetando siempre la forma en la que la ley expone que deba ofrecerse este medio de convicción. Bien, ahora sí, entramos
en materia del día de hoy, recapitulando en donde nos habíamos quedado, estamos hablando de las pruebas en lo particular. Vamos a hablar de la prueba documental, artículos 329 al 350 del Código de Procedimientos Civiles. Bien, hablar de la prueba documental efectivamente nos permite analizar dos clases de documentos, los documentos privados y los documentos públicos. De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, bueno, los documentos públicos pues son todos aquellos documentos que sean expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones o un fedatario. Un fedatario es aquella persona embestida de fe pública ante la cual pues pasarán ciertos actos y esta persona podrá dar fe pública, es decir, hacer constar de la existencia de esos documentos o en su momento de los actos que hayan sido celebrados por los particulares. A estas personas pues se les conoce como notarios públicos y en materia de comercio hacen estas funciones los llamados corredores públicos en materia federal conforme a la Ley Federal de Correduría Pública y en materia local conforme a la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, en este caso que regula la función notarial. Y bueno, las características principales de los documentos públicos es que pues, los documentos públicos hacen prueba plena simplemente por el hecho de haber sido expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones o por estar pasados ante la fe pública de una persona investida con tal facultad. Y por ello es precisamente que los documentos públicos no pueden ser objetados en su valor probatorio. Recordemos que hace algunas sesiones yo les planteaba esta tesis que habla del valor y alcance probatorios y que les conté acerca de un juicio en el cual yo proyecté la sentencia cuando trabajaba en los juzgados de oralidad en materia mercantil y es precisamente relacionada con un documento público que si bien su valor probatorio siempre va a ser pleno, su alcance pudiera estar limitado de acuerdo a las reglas de la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay una tesis que precisamente ya ustedes tienen, que se conoce como valor y alcance probatorios. Son cuestiones distintas. Uno tiene que ver con el continente del documento y otro con el contenido. Es decir, una parte muy cierta es que si bien un documento puede ser de valor probatorio pleno por ser público, no siempre va a probar todo lo que yo quiera. El alcance probatorio estará limitado por su contenido, ¿de acuerdo? Entonces una cosa es el continente y otra cosa es el contenido. Hay que entenderlo de esta forma para poder lograr también hacer una buena argumentación defensiva al momento en el que quieran acreditar ciertos hechos con un documento público. Un documento público no por ser público acredita todo lo que yo diga. Bien. Habiendo dicho esto, entonces podemos entender que un documento público, si bien no puede ser objetado en cuanto a su valor probatorio, al tener fe pública, sí puede ser redarguido de falsedad, es decir, puede ser impugnado de que su contenido no es el mismo de aquel documento que esté en el archivo público, en el protocolo del notario o simplemente sea un documento apócrifo y que esto pudiera llegar incluso a ser constitutivo de un delito, ya sea alteración del documento o falsificación del mismo. Y hay que también entender que la falsificación de un documento público pues es un delito de orden federal, entonces no es poca cosa. Bien, entonces decíamos que los documentos públicos pues pueden clasificarse. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los documentos públicos pueden ser documentos notariales, instrumentos que son autorizados ante la fe de un notario público de acuerdo a sus funciones y facultades y pudieran ser el testimonio de una escritura pública en su original, los segundos testimonios o documentos incluso ratificados ante la fe del notario público y sus copias certificadas. Cuando nosotros tenemos un documento y
Por ejemplo, quisiéramos no, no presentar el original ante el juzgado al momento de presentar nuestra demanda en los juzgados, pues tenemos que el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece esta obligación de que todos los documentos deberán ser presentados en su original o en su caso en copia certificada. Por tal motivo es que si yo no quisiera presentar un documento original, pues lo que puedo hacer es acudir ante un notario público y solicitar una copia certificada del mismo. Esta copia certificada pues también tendrá el valor probatorio pleno al estar certificado por un notario público, lo hace un documento público. Bien, otra clasificación de los documentos públicos serían los administrativos, aquellos expedidos, como lo decíamos, por servidores públicos que tienen un nombramiento y ciertas facultades con ese nombramiento que les permiten suscribir documentos, llámense oficios, llámense acuerdos. Recordemos también que las autoridades del orden municipal, del orden estatal, tienen procedimientos. Estos procedimientos son conocidos en el ámbito jurídico como procedimientos seguidos en forma de juicio. Entonces, en estos procedimientos, pues también podremos encontrar autos, podremos encontrar determinaciones, incluso resoluciones, no sentencias, porque las sentencias solamente las dictan los jueces. Entonces, pero sí podremos encontrarnos con procedimientos seguidos en forma de juicio, que si bien no son juicios, sí son procesos que conforman actuaciones y que esas actuaciones pues también tienen el carácter de documentos públicos y sirven también para demostrar ciertas situaciones. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con procedimientos ante instancias distintas como son autoridades del orden federal, como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la CONDUCEF, ¿verdad? La Comisión de Servicios Financieros, de Protección para los Usuarios de Servicios Financieros y entre otras dependencias de gobierno que también pudieran emitir documentos públicos como lo son oficialías del registro civil, registro público de la propiedad y cualquier ayuntamiento o gobierno del estado. En cuanto a los documentos judiciales, tenemos que los documentos judiciales pues derivan de las propias actuaciones. Incluso la propia legislación procesal civil en su artículo 402 establece que las actuaciones judiciales harán prueba plena. Es decir, ya habíamos platicado de un concepto al que llamábamos la verdad procesal. Nosotros vamos a buscar la verdad procesal, ya que la verdad absoluta pues no la tenemos nadie. La verdad que nosotros podamos obtener, pues es una simple cuestión subjetiva de cada una de las partes. Cada parte en un proceso judicial, pues va a defender sus intereses. De acuerdo a sus intereses, pues cada quien va a tener su verdad, ¿cierto? En este sentido, es que la verdad procesal es la que vale. Y en términos del artículo 402 tenemos que hay una prueba que se conoce como instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones, pues son todas las actuaciones que integren un expediente judicial. Entonces decimos que mi expediente es un documento público. La totalidad de las copias certificadas de un expediente o el expediente incluso en original, que sería la instrumental de actuaciones, pues tendrá un valor probatorio pleno al ser precisamente un documento público. Y tenemos también documentos mercantiles, que son los que yo les comentaba hace un momento, en materia de comercio. Existen también fedatarios públicos. Estos fedatarios públicos se les conoce como corredor público. Los corredores públicos trabajan en una correduría, a diferencia de un notario. Eh, el corredor público, pues lo que está especializado es en la materia de comercio y el corredor público tiene ciertas funciones de acuerdo a la Ley Federal de Correduría Pública. El corredor público puede hacer fe de documentos de comercio, puede fungir como perito evaluador, puede constituir sociedades mercantiles, puede certificar libros contables de comerciantes, documentos de comercio,
y cualquier tema relacionado con las controversias del orden comercial puede fungir también como árbitro. Entonces, estos documentos expedidos por un fedatario público en materia de comercio llamado corredor pueden también considerarse, más bien deben y son considerados documentos públicos. Y bien, de acuerdo a los documentos privados, el Código de Procedimientos Civiles del Estado lo resuelve de una manera muy sencilla, pues todos aquellos documentos que no sean públicos, pues serán privados. Pero ¿cuáles son los documentos propiamente que podemos decir que son privados? Pues son aquellos que se realizan entre los particulares, ¿correcto? Cuando estos documentos, es decir, vamos a poner un ejemplo, un contrato privado de compraventa, ¿no? Un contrato privado de compraventa de un vehículo automotor, un contrato de arrendamiento de una casa habitación, podemos también decir que un contrato de mutuo simple o con interés, eh, un contrato incluso en el ámbito de la prestación de los servicios profesionales de un abogado. Cualquier contrato que regule nuestro Código Civil pudiera entrar en un documento privado, salvo que requiera alguna formalidad adicional, como vemos en el caso de la compraventa de inmuebles. Sabemos que la formalidad es que los inmuebles, todo lo relacionado con los mismos, pues debe de constar en escritura pública. Entonces, por eso aquí en el apunte vemos cómo cuando un documento se ratifica ante notario público, adquiere publicidad o además de que pueda surtir efectos de publicidad, esta ratificación, también podemos al elevarlo a escritura pública, adquirir esta documental pública. Muchas veces las personas, cuando vale mucho la pena el asunto, elevan su contrato a un instrumento público o a una transacción, ¿sí? Cuando hacemos este trámite ante un notario público, eventualmente constituimos un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Y esto que nos facilita en el ámbito procesal? Nos permite que si se nos llega a incumplir esta obligación que contiene un instrumento público, nosotros en vez de acudir al juicio civil ordinario, podemos optar por la vía civil ejecutiva. Y en la vía civil ejecutiva vamos a ejecutar ese convenio, ese contrato, esa transacción que hayamos pasado ante la fe de un notario público. Y al tener a pareja de ejecución, pues nos permite ejecutar un embargo, nos permite que la defensa del demandado pues pueda única y exclusivamente referirse al cumplimiento de la obligación que yo le estoy reclamando y los tiempos serán más cortos que en un juicio civil ordinario. Entonces tiene algunas ventajas, pero también tiene costos. Entonces hay que valorar cada asunto y quizá en nuestro ejercicio profesional el cliente pueda sentirse más seguro si eleva su contrato privado a un instrumento público. Bien, y decíamos que hablar de objeción es precisamente combatir el valor probatorio de un documento y entonces los documentos privados sí son susceptibles de objetarse. Las objeciones en esta materia nos refieren precisamente a poder generar una argumentación para poder restarle valor probatorio a un documento. Vamos a poner un ejemplo. En digamos, en un juicio de alimentos, una persona quiere acreditar que cumplió con la carga que le corresponde del pago de una pensión de alimentos, eh, pero lo hace a través de tickets del supermercado. Y estos tickets del supermercado, pues evidentemente contienen cierta información, ¿no? Contienen información del día que se compraron ciertos productos, contiene los productos que se compraron, el valor de cada uno de los productos, el total de lo que se gastó
en ese momento la persona que compró esos productos, incluso el nombre del cajero o cajera que le haya atendido, la fecha y hora de compra, pero hay algo que no contiene, la información de quién lo compró y para quién lo compró. Entonces, si una persona ofrece un simple ticket para poder demostrar que está cumpliendo con una responsabilidad de pago de alimentos, pues ese ticket por sí solo no será suficiente para demostrar ese hecho, ya que la parte oferente, al momento en el que exhiba esa prueba, pues su contraria va a objetarla en cuanto a su valor y alcance probatorio. El Código de Procedimientos Civiles le da un valor probatorio a los documentos privados que no han sido objetados. Entonces, al no haber sido objetado un documento, puede adquirir este valor probatorio pleno. Pero si yo lo objeto en cuanto a su valor y alcance probatorios, puedo restarle ese valor. Y evidentemente no basta con solo decir objeto en cuanto a su valor probatorio. Hay que también analizar las causas de la objeción. Yo objetaría este documento en cuanto a su alcance probatorio, ya que si bien es cierto que el documento tiene cierta información, pues también es cierto que este documento no sirve para demostrar que esa persona compró esas cosas y que las compró para su menor hijo o hija. No necesariamente la exhibición de un ticket por sí solo me da esa, digamos, me da esa idoneidad para probar. ¿Qué pudiera ser la contraria en vez de solamente haber exhibido el ticket? Pues sí, exhibir una factura, exhibir un pago a través de una tarjeta de crédito, ¿no? En la cual esté a su nombre, y esto pudiera adminiculado referenciar o generar una presunción válida de haber hecho esa compra para sus menores hijos, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que pueden ser, que pueden restarles valor probatorio, argumentativamente hablando, a pruebas de documentos privados. Entonces, en ese ejemplo en lo particular, mi recomendación siempre sería no demostrar que se está cumpliendo con una pensión a través de la compra de despensa. Lo que se puede mejor demostrar es consignar una cantidad ante un juez con el valor que se tenga que pagar de una pensión. Es la única manera auténtica de demostrar que se está cumpliendo con la obligación alimentaria. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver, entonces ya les adelantaba un poco el valor de las pruebas documentales. Aquí se establece precisamente, tienen los instrumentos públicos, hacen prueba plena, aunque se presenten sin la citación del colitigante, salvo que pues este colitigante pues sí tendrá derecho a tildarlos de falsos y para pedir también que se cotejen con los protocolos notariales, con los archivos públicos, en caso de discrepancia, pues no tendrán valor probatorio. Y las actuaciones judiciales, como lo mencioné, también hacen prueba plena. Los documentos privados harán prueba plena cuando no son objetados o cuando la objeción no se demuestre. ¿De acuerdo? No se demuestra la objeción, entonces quedan reconocidos y pueden hacer prueba plena. También podrán probar plenamente contra quien los ofrezca. Finalmente son documentos probatorios. Y en cuanto a la prueba documental, pues eso es lo que tenemos. Bien. Siguiendo en el análisis de las pruebas que se pueden, los medios de convicción que se pueden exhibir en un proceso civil, tenemos aquí la prueba pericial, ¿sí? Contenida en los artículos 351 al 359 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Bien. Para empezar, hay que entender
¿cómo va la naturaleza de esta prueba? Esta prueba pericial hace constar un dictamen, ¿sí? Una determinación que hace un perito. Un perito es una persona experta, una persona diestra en una materia, en un arte, en una técnica. Entonces, esta persona técnica auxilia de cierta manera a la impartición de justicia para poder demostrar circunstancias o situaciones o incluso hechos que no pueden ser probados de otra forma. Entonces, finalmente los expertos en estas materias pues auxilian a la Administración de Justicia para constatar los hechos, para determinar las causas, los efectos, cuando no haya posibilidades de probarlos o que se requieran conocimientos científicos de determinada materia. Esto es en las ciencias, en las artes incluso. Hay peritos valuadores de obras de arte, por ejemplo, en ciertas técnicas, hablando de los trazos de la firma de una persona, ¿no? Las periciales en grafoscopía, la pericial en documentoscopía, los conocimientos propios de las, digamos, de las ciencias de la salud, por ejemplo, los psicólogos, la pericial en psicología, para poder llegar a la verdad de los hechos, de a lo mejor un posible daño moral de una persona, para determinar una violencia familiar. eh, Todas estas circunstancias que no pudiéramos acreditar a través de los sentidos, a través de testigos, por documentos simples o por incluso instrumentos públicos, se podrá demostrar a través de la opinión de un experto en esas materias. ¿De acuerdo? Em, en este caso, pues la forma, aquí tenemos la forma de desahogo de una prueba pericial en términos del artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Y en el primer punto tenemos que la pericial pues se propone a través de los escritos de ofrecimiento de pruebas. Este escrito de ofrecimiento de pruebas, recordemos que está inmerso en el escrito inicial de demanda, en el de contestación o en su caso en la reconvención, salvo que tengamos precisamente una prueba de carácter superveniente. ¿De acuerdo? Una prueba de carácter superveniente, pues es precisamente una prueba cuya existencia se desconocía, que no había causas imputables al desconocimiento de mi parte para poder ofrecerla y que surgió o que se existió, se acreditó su existencia de forma posterior a los escritos que acabo de mencionar. Entonces, se propone al perito y el perito tiene que aceptar el cargo conferido. Yo tengo que, como abogado, buscar a un perito, a este diestro en la materia, en el arte o en la ciencia que necesitemos precisamente deshogar esta prueba. Incluso ahora ya está, pues no de moda, pero ya es muy utilizable la prueba pericial informática, a través de la cual puedo también extraer los metadatos de un dispositivo móvil, de una tablet, de una computadora y poder probar, ¿no? Con algo que exista, no en el universo tangible, sino en el universo de la información digital. Bien, una vez aceptado el cargo del perito que se propone, la otra parte también podrá nombrar su perito. Eh, ¿Qué pasa con las periciales, no? De pronto pueden llegar al momento en el que los dictámenes periciales discrepen. Esto puede ser común, ¿eh? Puede ser común porque al ser una opinión técnica, no debe de ser igual la de un técnico a otro. Eh, Pasa lo mismo con un profesional, ¿no? A lo mejor.
yo como abogado tengo una opinión y seguramente otro de mis colegas tendrá otra estrategia, tendrá otra opinión, podrá tener un camino diferente al que yo estoy proponiendo para resolver una controversia. Entonces, cuando hablamos de una profesión o de una técnica, pues ahora sí que estará de acuerdo al profesionista o al técnico de cómo resolver, ¿no? Y se puede dar lugar a que pues un perito diga A y el otro diga B, y entonces genere una controversia en los mismos dictámenes. Al perito propuesto por la parte oferente, pues se le impone un perito auxiliar, que es el perito que nombra el juez. Estos peritos, a diferencia de los que nombran las partes, pues sí deben tener una autorización por parte del Consejo de la Judicatura y una autorización también propiamente del partido judicial en el que actúen. Si hablamos de Puerto Vallarta, pues el perito tendrá que estar adscrito al 27º Partido Judicial del Estado para poder generar su peritaje como perito auxiliar del juez. Si estamos hablando del primer partido judicial, será lo mismo, ¿no? Si estás tú en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, San Cristóbal de la Barranca, tendrá que ser un perito adscrito al primer partido judicial del Estado. Bien. También el perito que nombra como auxiliar al juez, pues debe aceptar el cargo de forma previa al desahogo de la prueba pericial. Posteriormente se dictará auto para que dentro de los 3 días el oferente de la prueba pues deposite los honorarios del perito que se haya nombrado por el juez. El pago se entregará posteriormente a que se rinda el dictamen. A propósito de esto, pues también una prueba pericial que no mencioné, que es también muy recurrente, pues son la prueba pericial de evaluación de bienes inmuebles, ¿sí? Hay pruebas periciales de evaluación, hay pruebas periciales en topografía, que pudieran acreditar también ciertas situaciones respecto de inmuebles o de terrenos. Entonces, promovida la prueba, el juez va a calificar el cuestionario. Cabe destacar que con el ofrecimiento de la prueba se acompaña un cuestionario. Este cuestionario es un conjunto de preguntas que el perito tiene que responder respecto de su dictamen. Estas preguntas, este interrogatorio, pues se le va a hacer para que pueda plasmar, digamos, la realidad de lo que quiero acreditar, ¿no? Lo que quiero demostrar con esta prueba pericial. Entonces, ese cuestionario evidentemente se va a calificar y se van a probar las cuestiones que se ajusten a la relación con el negocio, con el litigio. Y bien, se señalará el día y hora para el desahogo del dictamen pericial, y si el perito designado por el juzgador no asiste, pues se designará otro en su lugar. Una vez rendidos los dictámenes, se exhibirán en la audiencia con o sin intervención de las partes en litigio, y en caso de que no asistan los peritos o no rindan su dictamen, pierden el derecho de emitir ese dictamen. Recordando en este caso también que en el momento de la audiencia, pues el perito debe de correr traslado de su dictamen a las partes y al perito auxiliar señalado por el juez para que se pueda demostrar los pasos empleados para la conclusión. Una de las pruebas, evidentemente, que se relaciona con el dictamen, o una forma de demostrar cómo se hizo el dictamen, es hablar sobre la metodología que se utilizó para arribar a cierta conclusión. Esto en materia de la criminología y criminalística, pues es algo muy, muy recurrente. En el caso de la elaboración de los dictámenes se utiliza mucho la metodología. Y es importante porque esta metodología debe de respaldar la forma en la que se confeccionó un dictamen pericial.
Si los dictámenes periciales de los peritos nombrados por las partes son diferentes, son distintos, que por lo general pues nunca van a ser iguales. Cada parte va a defender cada perito va a defender a la parte que lo contrató. Entonces prevalecerá el dictamen del juez, perdón, del auxiliar del juez, ¿verdad? El perito auxiliar del juez. Y las partes podrán cuestionar a los peritos generando 5 preguntas por cada pregunta ya dada en el cuestionario que emane del propio dictamen. Ahora, ¿cuál es el valor de una prueba pericial? Ya dijimos que la prueba pericial pues está sujeta a la opinión de una persona, pues que no es parte del proceso, ¿verdad? No es una declaración, no es una confesión, no es un testigo, ¿verdad? Porque él no estuvo. Entonces, ¿cuál sería el valor de una prueba pericial en un proceso civil? Bueno, pues el valor probatorio tiene relación con la decisión del juzgador. El avalúo que se hace por un solo perito designado de común acuerdo con las partes, es decir, que las partes estén de acuerdo o consientan sobre estar de acuerdo con un solo dictamen, o incluso que los dictámenes fueran iguales o arrojaran la misma conclusión, pues se tendrá como ciertos, ¿no? Se tendrá como cierto, en el caso, por ejemplo, de la evaluación, pues se tendrá como el precio de la cosa evaluada. Y en los demás periciales, en las demás pruebas periciales, pues los peritos quedarán sujetos a la valoración prudente que haga el juzgador. Y bueno, créanme que el juzgador evidentemente le va a tomar relevancia al perito auxiliar, porque es el perito que va a nombrar al juzgado, o que va a nombrar al juzgado más bien, precisamente para generar esa respuesta a la discrepancia de las dos partes y de sus peritos. Bien, de igual forma, si hay dudas, por favor háganmelo saber. Eh, si no hay dudas, continuamos. Tenemos la siguiente prueba que se conoce como inspección judicial. Y entonces tenemos que las digamos, los hechos que se pretenden probar también pueden ser acreditados con la intervención de la fe pública que tiene el secretario del juzgado. Los secretarios en un juzgado tienen fe pública también. La diferencia entre la fe pública de un notario y un secretario es que el secretario tiene fe pública de lo que ocurre en el juzgado, de las actuaciones. Si se fijan en una resolución, siempre hasta abajo firma el juez y firma el secretario de acuerdos, quien da fe. ¿Y por qué da fe? Bueno, porque está investido de fe pública para salvaguardar que todas las actuaciones tengan ese valor de documental pública y que surtan efectos de autenticidad. Entonces, en este caso, una inspección judicial, pues es la que hace el secretario a través de los sentidos, con su fe, para poder generar una demostración del estado de abandono de un inmueble, probablemente, ¿no? De las circunstancias que estén sucediendo en algún lugar, una fe de hechos, que también en este caso la fe de hechos también puede ser efectuada a través de un notario público y cuestiones que se pudieran percibir a través de los sentidos de la persona secretario que va a realizar esa diligencia en compañía de la parte oferente, ¿sí? Cabe resaltar que cuando yo ofrezco una prueba, pues yo tengo que también prepararla y en esa preparación debo de poner a disposición todos los medios al juzgado
para que pueda desahogarse. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una inspección judicial del contenido de un correo electrónico, pues yo debo de llevarme la laptop al día de la audiencia, debo de abrirla, debo de tenerla ya con internet activada y debo hacer el ingreso a esa cuenta de correo electrónico para demostrarle a través de una inspección judicial al secretario de la existencia de ese correo. Lo mismo sucedería en caso de un documento electrónico que quisiera yo generarle un valor superior al de una simple captura de pantalla que yo quiera presentar. Lo mismo sucedería con un programa de cómputo donde exista a lo mejor una base de datos que yo quiera demostrar que finalmente su existencia o demostrar un punto debatido en la litis que solamente existe en esa base de datos y esa base de datos es digital y tiene a lo mejor una cuenta de acceso en la cual pues está directo en mi computadora, ¿sí? Eso pudiera ser parte de una inspección judicial en la que yo debo de prepararla acercando al juzgado los medios para poder desahogarla de manera correcta. Y lo mismo va a ser si yo quisiera que el secretario de acuerdos se trasladara a un bien inmueble del cual se tenía un contrato de arrendamiento y a lo mejor el inquilino, el arrendatario lo abandonó, entonces yo lo que quiero es que el secretario vaya y haga constar el estado de abandono del inmueble para que pueda hacer la entrega jurídica, judicial de ese inmueble y que yo pueda tomar posesión nuevamente, ¿sí? Entonces esto se hace precisamente a través de una inspección judicial y por eso es que cobra especial relevancia este mecanismo para poder demostrar ciertos hechos. Bien, entonces, la inspección judicial contenida en los artículos 360 y 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues es el acto jurisdiccional, pues a través del cual se tenga el conocimiento directo del personal del juzgado, en este caso propiamente hablando del secretario, eh, de alguna situación que pueda ser percibida por los sentidos y que esté relacionada con la litis. Asimismo, la inspección judicial pudiera tener una, una asociación con una prueba pericial o con una prueba testimonial. Porque si yo quisiera acreditar tal vez una circunstancia, pudiera en la misma inspección judicial presentar a dos testigos que dieran fe de lo que está pasando también dentro o fuera o en las inmediaciones de algún edificio, de alguna casa o de algún local comercial. Lo mismo pasaría si dentro de esa inspección judicial hubiera que revisar bases de datos digitales, a lo mejor con un perito en informática pudieran extraer ciertos metadatos de algunos dispositivos que no pudieran presentarse directamente al juzgado, que tal vez estuvieran en un local comercial fijos y que no pudieran ser trasladados al juzgado, pues entonces quizá pudiera apoyarme yo de una prueba pericial, entonces esa inspección judicial puede ser acompañada por peritos o por testigos, según sea el caso. La prueba de inspección judicial, al igual que las demás, se ofrece en el escrito inicial de la demanda. Se debe de asentar si la inspección judicial es una inspección judicial que solamente se hará a través del personal del juzgado o será apoyada con peritos o testigos. Asimismo, también hay que tener en cuenta que para el ofrecimiento de la inspección judicial, pues debe de acompañarse un cuestionario. Este cuestionario, pues no debe de contener más de 40 cuestiones que precisamente se harán con base en la observación, en la inspección que haga
secretario o la secretario del juzgado en turno en el que le haya correspondido conocer de la controversia. Entonces el oferente pone a disposición del tribunal todos los medios, como ya lo decíamos, para desahogar la prueba y llevar a los funcionarios al lugar donde se deba desahogarse, así como hacerlo en su automóvil y todos los recursos que deban de tenerse en consideración para el traslado y para el regreso al mismo tribunal. Eh, la finalidad de esta prueba es precisar la existencia, características de algún inmueble, así como condiciones físicas, materiales, y en caso de que se acompañe de testigos, pues pudieran acreditar incluso elementos de posesión. Cuando se requiera el acompañamiento de peritos y testigos, pues también pudieran ser funcionales el llevar consigo elementos tales como planos, fotografías, videos o cualquier otro que esté reconocido como elemento probatorio dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ahí en su artículo 298. ¿Cuánto se le asigna? ¿Cómo se valora la prueba inspección judicial? Pues la inspección judicial se hará prueba plena cuando se haya practicado en objetos que no requieran condiciones, conocimientos específicos, especiales, es decir, lo que se pueda aseverar a través de la observación directa y de los sentidos. Continuando con el desahogo de los medios de convicción en los juicios civiles, eh, tenemos la siguiente prueba, que es la prueba testimonial. ¿Sí? La prueba testimonial está considerada en los artículos 362 al 380 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Y bueno, la prueba testimonial precisamente versa sobre el testimonio de las personas que comparecen a rendir esta declaración sobre hechos que sepan y les consten y que estén íntimamente relacionados con la litis. Los testigos siempre van a ser personas ajenas a las partes, o sea, no pueden ser las partes, evidentemente. Y se supone, o el deber ser, la prueba idónea, es que precisamente los testigos, pues, sepan a través de los sentidos, les consten las cosas por haber estado ahí y no que sean simples personas que han escuchado lo que declaran de alguna de las partes. Por eso podríamos generar un catálogo de los testigos, una clasificación en la cual pues podemos decir que el testigo bueno pues es el que sirve, el que es idóneo. El idóneo es que su declaración pues sea útil para generar la acreditación de ciertos hechos, por haber estado presente, por haber percibido las cosas a través de los sentidos, porque vieron, porque conocieron directamente, porque estuvieron presentes, porque ellos mismos, incluso muchas veces en los contratos se establece, se ponen al final dos testigos, ¿no? Y entonces esos testigos, pues precisamente, pues son personas que estuvieron presentes en el acto contractual y que por ello pueden decir que saben y les constan no solo de su existencia, sino quizá también de las situaciones que ocurrieron en esa fecha de la firma de ese contrato. En cambio, los testigos malos, pues son los testigos que finalmente no sirven, no son idóneos, porque no estuvieron presentes,
porque las cosas no las conocieron directamente a través de los sentidos, porque son testigos que solamente pues escucharon de parte de alguien más, de parte de uno de los involucrados en el proceso y que su dicho pues no tendrá mayor relevancia ya que no tienen conocimiento pleno de cómo sucedieron las situaciones. Les voy a mostrar, les voy a compartir una prueba testimonial admitida. Bien, ¿se ve mi pantalla del auto? Creo que sí, ¿verdad? Bien, fíjense cómo aquí dice, para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de dos personas que se obligan a presentar. Y fíjense bien, cómo va a cambiar esto que se suele hacer todavía, porque es permisible de acuerdo a la legislación procesal civil, que en mi ofrecimiento de pruebas en el escrito inicial, yo voy a ofrecer la testimonial a cargo de dos personas. Cabe destacar que es a cargo de dos personas porque el testigo singular no nos sirve. Siempre debe de ser de dos personas para que la prueba testimonial tenga valor probatorio pleno, bajo otras circunstancias que vamos a ver en un momento. Y es importante entender que actualmente puedo yo decir que la prueba testimonial va a consistir en el desahogo de la declaración de dos testigos dignos de fe, que saben y les constan los hechos porque estuvieron presentes y los conocieron de forma directa a través de los sentidos, sin mencionar su nombre y apellidos, porque yo me comprometo a presentarlos en la fecha y hora de la audiencia. Si esto sucede, yo tengo la responsabilidad de que el día y hora señalado para la prueba testimonial, mis testigos vayan, porque si no van, entonces se va a declarar desierto el medio de convicción y voy a perder el derecho a su desahogo. Cuando yo manifiesto mi posibilidad de hacer comparecer a los testigos, le quito una carga al tribunal de citarlos, pero también yo me veo beneficiado porque no me veo obligado a decir quiénes son y dónde viven. Entonces, en la práctica, muchas veces, esto ha dado lugar a ciertas irregularidades. Pues es que iba a ir Pepe y Luis, pero fíjate que Pepe pues tuvo un viaje o tuvo un evento y pues no va a poder ir. Entonces, pues tráete a José. Y José sí puede ese día. Oye, pero José ni siquiera sabía, ni que no importa, lo preparamos, ¿no? Le decimos qué decir. Y ahí es donde se incurren en ciertas irregularidades procesales, en falsedades de declaraciones que pueden dar lugar también a delitos, ¿no? Recordemos que el artículo 168 del Código Penal del Estado de Jalisco dispone, pues, las penas que incurre una persona que declara falsamente ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto es motivo de la comisión de una conducta constitutiva de un delito. Y si una persona va y declara hechos que no sabe, no le constan y no conoció por medio de los sentidos, pues está falseando una declaración, así de simple. Y al momento de falsear una declaración, está cometiendo un delito. ¿Sí?
de 100 a 300 unidades de medida de actualización, de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué sentido tiene exponerse a una cuestión delictiva cuando bien desde un principio pudiéramos hacer las cosas de manera adecuada? Bajo protesta de decir verdad, no puedo hacer comparecer a los testigos, pero desde este momento señalo su nombre completo y su domicilio para que por conducto de su señoría o o la autoridad o usted, ciudadano juez, o como lo quieran poner en la redacción, sean citados para la fecha y hora de la audiencia, bajo apercibimiento de no comparecer, que se les genere una multa, un arresto o incluso la comparecencia forzosa. Esto no solamente ayuda a que pues, la prueba tenga veracidad, sino que también apoya a que los testigos, no obstante que estén comprometidos, exista una orden judicial para su presentación. Entonces, si un testigo trabaja de 8 a 4, de 8 a 5, de 8 a 7, y sabemos que el horario de los juzgados es de 9 a 3, y que también sabemos que de acuerdo a las formalidades de las actuaciones judiciales, las audiencias tienen fecha y hora de inicio en días, horas y hábiles, pero pueden extenderse a días y horas inhábiles. Entonces, con este mandato judicial, tenemos de manifiesto que en el trabajo puedo justificar mi inasistencia de ese día porque fui como testigo a una audiencia de pruebas y alegatos, la cual inició a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Y si es así, tiene que estar el testigo porque al final el testigo tiene que firmar el acta. Entonces hay que decirle al testigo que se tiene que estar todo el momento en el que dure la audiencia porque al final va a terminar firmando el acta. Bien, entonces, en este caso, a cargo de dos personas que se obliga a presentar, se previene, fíjense, que hay una prevención, se previene al oferente para que el día y hora de la audiencia, ¿sí?, comparezca en compañía de sus testigos. O sea, yo ofrecí la prueba, yo tengo que ir y tienen que ir mis testigos. Los tres tenemos que ir, la parte oferente y los dos testigos. ¿Por qué? Porque es el oferente quien formula de forma verbal el interrogatorio. Nosotros vamos a elaborar un interrogatorio con las preguntas que se le van a hacer a los testigos, ¿correcto? Entonces, si yo no voy, se supone que yo tengo que estar ahí porque yo tengo que interrogarlos, aunque en la práctica el secretario del juzgado, quien esté desahogando la audiencia, sea quizá quien tome el interrogatorio, califique las preguntas y las formule a los testigos, aún así, la regla legal es que yo tengo que comparecer, ¿de acuerdo? Y entonces hay un apercibimiento seguido de esa prevención de que si no comparezco o no comparezco con los testigos, ¿sí? Entonces se tendrá por perdido el desahogo a la prueba por falta de interés jurídico. Entonces, ¿qué pasa con la testimonial? Va a llegar el testigo y evidentemente el testigo lo van a sentar frente al secretario. El secretario le va a tomar sus generales, ¿sí? Le va a tomar sus generales, le va a pedir su nombre completo, le va a pedir su, le va a pedir su nombre completo, su nacionalidad, su estado de origen, a qué se dedica, grado de estudios, y le va a hacer preguntas que se relacionan con las tachas a los testigos. Tachar un testigo es tratar de restarle valor a su declaración. Entonces, cuando yo
cuestiona un testigo, pues el tribunal le va a hacer ciertas preguntas que pudieran generar eh, un favorecimiento a alguna de las partes. Cuando un testigo va a declarar, se le cuestiona sobre su parentesco o relación de amistad o de notoria enemistad con alguna de las partes. Si tiene negocios con alguna de las partes, si tiene sociedades con alguna de las partes, si depende económicamente de alguna de las partes, si tiene interés personal en el asunto, si conoce las preguntas que se le van a hacer. Todo esto declarado bajo protesta de decir verdad. Evidentemente, una persona que no está acostumbrada a sentarse en un tribunal a declarar, pues se va a calambrar, se va a poner nerviosa. Y es precisamente estas preguntas las que pueden corroborar si el dicho del ateste, ateste es sinónimo de testigo, resultará idóneo para poder generarle un valor probatorio. De lo contrario, se podrá tachar al testigo. Pero hay excepciones. En materia familiar, los testigos idóneos son los familiares. Entonces, no hay mejor testigo que un miembro de la familia cuando se trata de un asunto familiar. En otras materias, el que sea familiar sí puede afectar a la veracidad de su dicho, porque entonces pudiera pensarse que esa persona va a favorecer a quien lo puso de testigo. Entonces, sí hay similitudes, sí hay en las materias, pues hay excepciones. Por ejemplo, en un juicio mercantil, un testigo que sea familiar, pues no es el idóneo, porque pudiera ser que en este caso su testimonio no tenga la veracidad completa, porque pudiera estar apoyando. A alguna de las partes, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los testigos sean, pues, totalmente ajenos al favoritismo de alguna de las partes y también es importante que los testigos, pues, sean idóneos. Es que no estoy compartiendo nada ahorita. Les voy a volver a la presentación. Voy a volver a la. Sí, gracias, Yasmín. Voy a volver a la presentación. Quiero saber si ya se ve mi pantalla. Ahora sí. Ya se ve nuevamente mi pantalla. Ahora sí ya volví Ok, va, gracias. Bien. Entonces, el ofrecimiento de la prueba testimonial conforme al artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues el momento idóneo para ofrecer la prueba, pues es el escrito de presentación de pruebas. ¿Cuál es el escrito de presentación de pruebas? La demanda, la contestación de demanda, reconvención o la contestación a la reconvención. ¿De acuerdo? Los testigos, como decíamos, pueden ser llevados por quien ofrece la prueba, comprometiéndose a llevarlos el día y hora en que se desahogue la audiencia de pruebas y alegatos, o si los quiere hacer comparecer por conducto del juez, pues deberá establecer su nombre completo y su domicilio. La testimonial se vuelve prueba plena cuando ambas partes pasan por el dicho de un testigo. Ahí sí pudiera ser prueba plena si ambas partes están de acuerdo, lo cual en la práctica pues será, la verdad es que muy poco probable. Realmente las testimoniales pues no suelen estar de acuerdo, las de una parte que las del otro. Siempre habrá controversia en el dicho de los testigos. Incluso
existe la teoría del testimonio, que nos dice, la psicología del testimonio, perdón, que nos dice que en la psicología del testimonio nos habla de que la declaración de dos personas, aunque hayan estado en el mismo lugar, el mismo día y hayan presenciado los mismos hechos, no pueden declarar exactamente igual, porque ninguna persona percibimos las circunstancias de modo, tiempo y lugar igual que otra. Entonces, probablemente nosotros estando aquí en esta clase, ponencia, conferencia, charla virtual, podamos, una vez que nos pregunten sobre la clase, todos vamos a decir algo distinto, todos percibimos la situación de forma diferente. Y a pesar de que no fuera virtual y fuera presencial, no podríamos decir exactamente lo mismo si nos interrogan por separado. Porque si decimos exactamente lo mismo, estaríamos mintiendo, estaríamos habiendo sido preparados previamente para decir algo en común. Entonces, cuando la ley me exige que el dicho de los testigos sea coincidente, no me dice que sea igual. Me dice que concuerde lo que dijeron, no que digan exactamente lo mismo. Esa concordancia, esa correlación del dicho de uno con el otro, va a hacer que la prueba sea verosímil y que pueda tener efectos de valor probatorio plenos. Entonces, continuamos. De las tachas a los testigos. ¿Qué significa tacha, no? Luego lo confunden mucho. ¿Eh? O sea, las tachas es tachar a un testigo, o sea, restarle validez. Se considera una tacha a un testigo que el testigo pueda expresar tener interés en el resultado del juicio, ¿sí? Por eso el secretario, cuando cuestiona al testigo, previo al cuestionario, le hace estas preguntas. Pero fíjense bien, ¿eh? Luego en la práctica, una vez a uno de mis testigos le preguntaron, ¿tiene interés personal en el presente asunto? Y mi testigo dijo sí. Y yo me quedé así como que, no, espérame. Ahí tenías que decir que no, ¿verdad? Obviamente no podemos nosotros aleccionar a los testigos ni tampoco podemos interferir en esa situación. Sin embargo, lo que sí le pedí al secretario es, secretario, creo que el testigo por su instrucción no entiende a qué se refiere con interés. Y entonces le cuestiona al secretario cuál es su interés en el presente asunto. Y el testigo responde que se haga justicia. Ah, ok. A usted le interesa, sí, a mí me interesa que se diga la verdad y que se haga justicia y que se resuelva justamente este proceso, ¿no? No es un interés personal en el que él vaya a recibir dinero o que él vaya a verse eh, beneficiado si una de las partes gana el juicio y si la otra pierde. Entonces hay que tener también evidencia, cuidado, sobre todo con el tema de la instrucción de nuestros testigos. Así como puede haber un testigo que tenga una formación profesional, una maestría, un doctorado, puede ser un testigo que no haya ni cursado la primaria y tal vez haya ciertos conceptos que no alcance a comprender del todo de lo que se le está preguntando. Entonces, por eso se le pregunta la instrucción académica a las personas que se les va a interrogar para entender un entorno y saber asimilar las respuestas de una persona. También se le pregunta si tiene enemistad o amistad directa con las partes, si ha recibido alguna contraprestación económica por su dicho, si sabe lo que se le va a preguntar. Evidentemente no deben de saber lo que se les va a preguntar. Sabemos si es lógico que en la práctica puedan ser preparados los testigos, se les diga incluso qué van a decir o que se les diga qué se les va a preguntar y que incluso se les comente que no digan que lo saben. Pero esto pues viene a ser mala práctica. Finalmente el testigo idóneo es el que sabe, porque ya sentado ahí se puede poner nervioso y por mucho que lo hayan preparado, se le puede ir la respuesta y diga cualquier cosa que no sea lo que tiene que decir ahí. Entonces,
La realidad de los testigos, pues es que finalmente sí sean personas que conocen los hechos y que no nos vayan a meter en un problema por estar preparados previamente y que el día de la audiencia se pongan nerviosos y no sepan contestar de forma adecuada. La prueba testimonial debe desahogarse en el lugar que ocupa el tribunal, se desahoga en el juzgado. eh, Se pasa a un testigo uno por uno, no pueden estar los dos juntos siendo declarados, se les interroga de uno por uno. El cuestionario no debe de tener más de 40 preguntas y al final de la prueba se deberá de levantar acta en donde suscriban los testigos, el secretario y el juez. Por eso les decía anteriormente que los testigos deben de tener en consideración que en su momento pues deben de esperar a que la audiencia termine para poder elaborar el acta respectiva. Una vez que se le toma la protesta, porque hay que tomarle protesta de decir verdad a los testigos, se hará constar su nombre, domicilio, edad, estado civil, ocupación, si es pariente consanguíneo, por afinidad dentro del cuarto grado, de alguno de los que litigan, si es dependiente o empleado, si tiene con él alguna sociedad, alguna relación de intereses, si tiene interés directo o indirecto en el asunto, si es amigo íntimo o enemigo manifiesto de alguno de los litigantes. Y una vez contestadas las preguntas a las tachas, entonces se procede a la interrogación del testigo. Esto ya lo habíamos considerado, nada más les pongo el fundamento legal. ¿Qué valor tiene la prueba testimonial? Eh, Hay ciertas condiciones que deben de concurrir para que la prueba testimonial tenga un valor. Entonces, la prueba testimonial va a quedar al arbitrio del juez, a la decisión del juez, y se deberá de tomar en consideración la edad, la capacidad intelectual, la instrucción, la probidad, la independencia de criterio, los antecedentes personales y la imparcialidad con la que hayan declarado los testigos. Para ello, pues el juez deberá hacer un análisis de cómo respondieron cada uno de ellos. En el segundo término tenemos que el hecho que se pretenda acreditar a través de los testigos sea susceptible de ser conocido a través de los sentidos, es decir, que no requiera una preparación técnica, porque si no, entonces sería un hecho que no se pudiera probar con testigos, sino tendría que ser probado con peritos o con documentos o con cualquier otro medio de prueba. Eh, Otra de las cosas es que el testigo, pues no sea un testigo de oídas, que no sepa lo que dijo solo porque lo escuchó, sino que realmente no haga alusión a que otra persona se lo dijo, sino que estuvo presente y conoció de los hechos por sus propios sentidos. En tercer término, tenemos que la declaración pues debe de ser clara, debe de ser precisa, no debe de haber dudas, no debe de haber reticencias, es decir, cosas que no se digan. Em, Se debe de hablar sustancialmente sobre lo que se le pregunta y las circunstancias que tienen relación con lo que se le preguntó. En cuarto lugar, tenemos que el testigo pues no haya sido obligado por la fuerza o el miedo, que no haya sido engañado para comparecer, que no haya habido un error o que se le haya sobornado. Cuando se le apremia al testigo judicialmente, es decir, cuando se le obliga a acudir para presentarse a declarar, no se va a estimar que es fuerza o miedo, porque el apremio judicial implica que todas las personas que hayamos presenciado ciertos hechos y los conozcamos a través de los sentidos, estamos obligados a ser testigos.
Entonces, esa obligatoriedad me dice que me pueden hacer ir y ya de que lo que yo declare, pues ya quedará en mí si estoy diciendo o no la verdad, ¿ok? Pero lo que sí es legalmente posible es hacer comparecer a una persona a través de citatorio, eso sí se puede hacer. Bien, eh, pasamos a otros medios de convicción. Sabemos que hay elementos técnicos, ¿sí? Hay fotografías, hay elementos técnicos o de cualquier tecnología que pueden hacer prueba en un proceso judicial. Y entonces tenemos estos elementos con los cuales podemos demostrar también los hechos. De conformidad al artículo 381, pues establece que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el litigio, pues las partes también podrán presentar fotografías, copias fotostáticas o reproducciones electrónicas de los documentos que se tengan y dentro de las fotografías pues quedan incluidas cintas cinematográficas, video o cualquier otra reproducción. Cabe destacar también que es importante determinar cómo adminicular estos elementos. Si yo solamente presento la prueba en una USB de un video, pues sí, podrá servir como prueba, pero esta prueba puede ser objetada en cuanto a su valor y alcance probatorios. Recordemos que estamos en una era de la tecnología en la que ya de pronto se vuelve dudoso todo lo que uno ve a través de una pantalla. Entonces, ya existen hoy los deepfakes, ¿sí? Ya existen hoy el uso de la inteligencia artificial, la creación de escenarios, la modificación de fotografías, la fabricación de videos, la elaboración digital de elementos audiovisuales. Incluso se pueden generar hasta comerciales con personas que no existen, son producto de la inteligencia artificial, incluso canciones, escritos, poemas, música, todo puede ser confeccionado a través del uso de las tecnologías y por eso es importante que el momento de demostrar con estos medios digitales, pues hagamos una adminiculación con otros medios de prueba. En el caso de los elementos fotográficos, podemos adminicularlos en dónde se encuentran, si se encuentran en una red social, en una página web, con qué teléfono se tomaron las fotografías, si se pueden extraer los metadatos de un teléfono para averiguar cuándo se tomó la fotografía, a qué hora se tomó la fotografía, en dónde se tomó la fotografía. Eso es información que contienen los metadatos. Y los metadatos pueden ser extraídos a través de una prueba pericial en informática con una cadena de custodia en materia civil y familiar, que también hay cadena de custodia informática para salvaguardar el contenido digital de los medios de prueba. Entonces, hay que saber adminicular correctamente las pruebas para poder averiguar la verdad de los hechos y no simplemente utilizar una captura de pantalla o una impresión de una fotografía para pretender probar algo de manera plena. Debo de hacerme valer de todo lo que esté a mi alcance. Incluso ya lo platicábamos en la última clase presencial, decíamos que hoy en día existe una tesis que establece que las páginas web constituyen hechos notorios, ¿no? Que pueden ser valorados en una sentencia judicial. Es decir, un juez puede tomar en consideración el contenido de una página web de un banco,
de una institución de gobierno, de una empresa, de una persona física, para poder tener un acercamiento a la verdad. Recordemos que el juez siempre va a hacer valer de las presunciones que va a utilizar para poder averiguar la veracidad de un hecho que ya tiene probado, va a poder averiguar los que no puede demostrar. Entonces, todos estos elementos técnicos o de otras tecnologías pueden ayudar al juez a encontrar la verdad de cómo sucedieron las cosas. Pero hay que saber ofrecerlos, hay que saber adminicularlos y hay que evitar que nos hagan objeciones que puedan variar el valor probatorio o el alcance probatorio que les pretendemos dar a estos elementos técnicos o tecnológicos, ¿correcto? Porque aquí ya estamos en una era en la que no basta, pues, poner un video en una USB y presentarlo al juzgado. No basta poner fotografías en una USB y presentarla al juzgado. Hay que también adminicularlas con testimoniales, adminicularlas con periciales informáticas, adminicularlas con documentos públicos, adminicularlas con hechos notorios de páginas web. Entonces, todo esto en un conglomerado de pruebas, entonces se acerca a una verdad procesal, ¿correcto? ¿Cuál sería entonces el valor de las fotografías, de los otros elementos técnicos que pudieran manejarse en esta clase de medios de prueba? Conforme al 406 bis y al 413 del Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, pues la información que consta en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, ya sea con la utilización de la firma electrónica, pues en los términos de la ley aplicable siempre hará prueba cuando se haya respetado los términos de la ley que regula, por ejemplo, en este caso, la firma electrónica y a los que refiere el propio Código de Procedimientos Civiles. Entonces, quiere decir que precisamente se hará prueba plena cuando podamos demostrar la equivalencia con los documentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando utilizamos la firma electrónica, yo ya les hablaba de un caso que tuve respecto de un contrato de arrendamiento firmado digitalmente. Hoy en día ya hay herramientas donde se firman contratos digitalmente. Hay una herramienta que se llama DocuSign. Ya hay herramientas que permiten la firma electrónica, plataformas en las cuales pues se recaba una firma o digital o electrónica, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una firma electrónica que tiene una cadena encriptada en donde hay una contraseña, donde hay un uso de una tecnología previamente legislado, una firma digital que a lo mejor te piden ponerla con el dedo o te piden hacer ahí un garabato que se asemeje a tu firma, y que esta pues también es una expresión eh, de la voluntad, pero pues todo dependerá del soporte y de la equivalencia que se pueda generar para que la prueba tenga valor probatorio pleno. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las copias fotostáticas, bueno, las copias simples no tienen valor probatorio por sí solas, pero si son adminiculadas con algún otro medio de prueba, con algún otro documento, con algún testimonial, eh, con una declaración de parte, con una confesión, pudieran tener un valor probatorio. También cuando estén certificadas, pues tendrán también el valor y alcance probatorios que el juez les asigne de acuerdo a la certificación, porque en el asunto que yo les platicaba, pues la certificación estaba incompleta, ¿no? O sea, si bien eran copias certificadas de un pasaporte, también es cierto que el pasaporte no se fotocopió completo en todas sus páginas.
Y aunque sean copias certificadas de un pasaporte, son copias certificadas de un pasaporte incompleto. Entonces, podrán tener valor probatorio pleno, pero quizá no el alcance probatorio que la persona pudiera haberle querido generar, ¿sí? Por eso quedan al prudente arbitrio y calificación del juzgador, así como las pruebas científicas, las pruebas en fotografía. Bien, eh, creo que en relación a la parte de las pruebas en lo particular, hemos abordado de manera íntegra lo que es precisamente el tema de los elementos que debo de considerar para el ofrecimiento. También hemos abordado eh, la forma en la que debemos ofrecerlas. Quiero antes de concluir con la clase, volver un poquito al auto en donde se están admitiendo las pruebas para mostrarle. Hay otras dos pruebas que quiero mostrarles, nada más como de manera ilustrativa. Bueno, aquí esta es una declaración de parte que ya la habíamos analizado también. Pero fíjense bien, por ejemplo, lo que decíamos de la testimonial. Aquí en el punto 3 dice de la contestación, eh, aquí sí se ordena notificar a los testigos en su domicilio, ¿sí? Si se fijan aquí, eh, sí declararon bajo protesta de seguridad no pueden hacer comparecer a los testigos y pues pidieron que se notificaran en su domicilio. Y aquí se ordena la notificación en su domicilio. Y aquí hay un apercibimiento de los testigos. Apercibidos de no comparecer a declarar o se nieguen a ello el día y hora indicado, se harán acreedores a una multa por el equivalente a 15 veces el valor de la unidad de medida de unidad de medida de actualización vigente. Y em, al oferente se apercibe para que en caso de que los domicilios proporcionados resulten inexactos, se hará acreedor a una multa por equivalente de 30 veces el valor de la UMA. Recordando que el valor de la UMA pues va incrementando cada año, pero si es menor al salario mínimo, entonces una UMA está sobre los 117,31, pero para que se den una idea, ¿no? De cuántas sumas son ahí. Y lo mismo, ¿no? Además de la suma que se le va a multar, pues se tendrá por perdido el derecho a desahogar la prueba e incluso de no asistir a formular el interrogatorio, pues se declarará por perdido el derecho. Y vamos un poco más abajo, quiero mostrarles una última cosa. Por ejemplo, en este caso de hablando de la documental de informes, cuando yo quiero probar acerca de un documento, con un documento que yo no tengo, o sea, que yo no tengo porque yo no lo puedo confeccionar, porque no es un documento privado que esté a mi cargo, yo puedo solicitar al juzgado una documental de informes en la cual una institución o una empresa me brinde información requerida que esté relacionada con la litis y que permita la búsqueda de la veracidad de los hechos. Entonces, en este caso, fíjense cómo hay una documental de informes que se solicita y si se ordena girar,
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del sistema SIAGA, correo electrónico tal, a fin de no tener inconveniente alguno, se sirve informar a este juzgado si en dicha dependencia existen cuentas de cheques, ahorro, crédito, débito, inversiones en instituciones bancarias que se encuentran en el país de banca múltiple en desarrollo o cualquier otra a nombre de tal con su CURP. En caso afirmativo, pues se remitan los estados de cuentas de los últimos 3 años, ¿no? Y aquí hay una prevención al oferente para que en el término de 5 días realice las gestiones conducentes para el desahogo de este medio de conducción. Es decir, yo debo de hacer las gestiones para que este oficio llegue a su destino y demostrarle al juzgado que ya las hice. Esto es, recabe el oficio de mérito, o sea, el oficio de referencia, y haga llegar a su destino para que dentro del término de 5 días posteriores exhiba el acuse de recibo correspondiente a este juzgado. Bajo apercibimiento de no hacerlo, se tendrá por perdido el desahogo de esta probanza por su falta de interés jurídico. Entonces, eh, quiere decir que yo tengo que hacerlo conducente, ¿no? O sea, yo no puedo esperar a que el juzgado haga todo por mí. Yo tengo que ir, turnar mi expediente, que me elaboren el oficio, recoger el oficio, llevarlo a su destino, exhibir el acuse de que ya lo presenté en su destino y cumplir con esas prevenciones para que no me sea afectado el derecho a desahogar esa prueba. ¿Y esa prueba cómo se desahoga? Pues cuando llega el informe de la autoridad o de la empresa, se tiene por desahogada en los términos en los que fue ofrecida, se da vista para ver qué es lo que las partes pueden manifestar conforme a su derecho en relación a la información que ya remitieron al juzgado, ya sea las empresas o las instituciones a las que se les giró ese comunicado. Bien, eso pues de acuerdo a las documentales de informes, bueno, aquí hay una diversidad de documentales de informes, al ISSSTE, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a Padrón y Licencias, a Catastro, Procuraduría Social, bueno, y la audiencia de escucha de las niñas, niños y adolescentes. Pues bien, como verán, hablar de las pruebas en lo particular, cada una de ellas pues tiene sus características especiales, cada una de ellas tiene su valor probatorio de acuerdo al arbitrio del juez o a lo que haya designado la ley del valor que puedan llegar a tener y en ese sentido pues es que funciona en la materia de proceso civil el cómo acreditar los hechos de mi acción, de mis excepciones, para poder generar una condena o una absolución en cualquiera que sea el tema en litigio. Si tienen alguna duda o pregunta, en este momento podemos hacerla. De mi parte, por el día de hoy, terminamos el tema en curso.